Buenos días, estudiantes de enfermería. Hoy nos toca continuar con los temas propuestos en la planificación de morfofisiología 2, correspondientes al tema número 8, que es el sistema hematopoyético. Con esto finalizamos el segundo parcial, los temas correspondientes al segundo parcial, que será evaluado en las próximas clases. Recordemos que el sistema hematopoyético corresponde como una palabra compuesta. Hema significa sangre y poyético es la parte de formación de esas células del sistema hematopoyético. Y es nada más que la sangre. Y recuerden que la sangre está formada por células sanguíneas. Entre ellos tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Son los tres tipos de células que componen el líquido sanguíneo. Repito, los eritrocitos, que es el glóbulo rojo, las plaquetas y los glóbulos blancos, que son los leucocitos, ¿ok? Que sobrenadan en un líquido denominado plasma, en el cual están suspendidas todas las células formes de la sangre. El sistema hematopoyético abarca todas las células de la sangre y sus precursores, las células que son para, y es la médula ósea, el lugar donde las células sanguíneas tienen su origen. De allí se inicia la conformación de estas células que forman la sangre. El tejido linfoide, que es el lugar donde las células sanguíneas circulan a medida que se desarrollan y maduran para ejercer sus funciones de protección inmunológica del organismo. El volumen total de sangre en un adulto normal es de alrededor de 5 litros, ¿ok? Lo cual equivale al 7 a 8% del peso corporal de ese individuo. La sangre es impulsada a través del aparato cardiovascular, como ustedes ya lo conocen, por la acción de la bomba del corazón para que llegue a todos los tejidos. Eso es la circulación mayor, porque recuerden que también hay una circulación menor, que es el transporte de esas células hacia el pulmón para que sean oxigenadas y luego ir a todos los tejidos del cuerpo. ¿Cómo está compuesta la sangre y cuál es su formación de esas células sanguíneas? Cuando la sangre se separa del sistema circulatorio, ya saben ustedes, se produce un proceso denominado coagulación sanguínea. Ese coágulo contiene células sanguíneas y filamentos de fibrina formados por la conversión de las proteínas plasmáticas denominada fibrinógeno. Y está rodeado por un líquido amarillo denominado suero o plasma. La sangre se mantiene sin coagular por el agregado de anticoagulantes que posee y luego de ser centrifugada en el laboratorio se separan en capas, ¿ok? La capa más baja contiene los eritrocitos, los glóbulos rojos, que es el 42 al 47% del volumen total, que se denomina hematócrito. Es lo que vemos en una hematología completa. Cuando dice hemoglobina y hematócrito, entonces el hematócrito es la capa más baja que contiene los glóbulos rojos, que está entre el 42 al 47% del volumen total de sangre. La capa intermedia que se forma es el 1% y contiene los glóbulos blancos, los leucocitos o capa leucoplaquetaria, también se le llama a esa capa que se forma a la centrifugación de la sangre. Por encima de los leucocitos se encuentra una capa delgada de plaquetas que no es observable a simple vista, pero que sí está allí por encima de los glóbulos blancos. Y el plasma, que es un líquido translúcido amarillento que se forma por encima de las células, comprende alrededor del 55% del volumen total de la sangre. Aquí podemos ver en la lámina esa centrifugación ya, donde vemos la capa superior,
o superficial, que es el plasma, que ya les dije que equivalen al 55% de la sangre entera, ¿ok? Luego viene una capa más delgada, que es la capa leucoplaquetaria, donde están los leucocitos, que corresponden al 1% de la sangre entera. Y por último está los eritrocitos o glóbulos rojos, que es el 45% de la sangre entera, ¿ok? Son los elementos formes de la sangre, los leucocitos y los glóbulos rojos. Entonces se dispone en estrato de esos componentes cuando se centrifuga en el laboratorio, y esa sangre en una muestra anticoagulada y centrifugada se dispone de esa manera. Vamos a iniciar las características de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el plasma. El plasma está constituido por un 90% de agua, el 6.5 a 8% de proteína, entre ellas la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. Y el 2% de ese plasma son otras sustancias moleculares pequeñas que contiene el plasma. El plasma lleva las células que transportan gases, oxígeno o CO2, y ayuda en la defensa del organismo con los leucocitos y evita la pérdida de sangre con sus plaquetas, ¿ok? Esas tres funciones: transportan gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, ayuda en la defensa del organismo a través de los leucocitos o glóbulos blancos, y evita la pérdida de sangre a través de las plaquetas en su coagulación. También transporta el plasma nutriente, entrega los productos desechados del metabolismo celular y transporta hormonas y permite un intercambio de mensajeros químicos, participando en el equilibrio electrolítico y el ácido básico del organismo. Las proteínas plasmáticas contentivas en ese plasma son los solutos más abundantes que existen en el plasma. Los principales son la albúmina, que es una proteína, la globulina, que es otra proteína, y el fibrinógeno, que es otra proteína. La albúmina es la más abundante y constituye alrededor del 54% de las proteínas plasmáticas, y se sintetizan ¿en dónde? En el hígado, ¿ok? En esa gran glándula, la mayor glándula que tiene el organismo, que es el hígado. Allí se sintetizan las proteínas plasmáticas que hemos mencionado. No difunden a través del endotelio vascular, contribuyen a la presión osmótica del plasma, que mantiene la presión coloidosmótica. O sea, que es esa presión osmótica es la que mantiene dentro de las paredes del vaso sanguíneo a la sangre. Ayuda al mantenimiento del volumen sanguíneo, el plasma ayuda al mantenimiento del plasma sanguíneo, del volumen sanguíneo, perdón, y es un transportador de ciertas sustancias como buffer de la sangre que mantienen el equilibrio de ella. Las globulinas comprenden alrededor del 38% de las proteínas plasmáticas, y tenemos tres tipos de globulinas: las alfa, las beta y las gamma. Las alfa, que transportan la bilirrubina y los esteroides, ¿okay? La bilirrubina, recuerden que es un producto metabólico del hígado, ¿okay? Es la que se debe excretar a través de la orina y las heces, y que cuando se acumula por ciertas patologías, el individuo cursa con la patología denominada ictericia, esa coloración amarillenta en la piel y en las mucosas oculares y en otras mucosas. Y transportan esteroides. Recuerden que los esteroides son hormonas que son sintetizadas en las glándulas suprarrenales, ¿ok? Las globulinas beta, que transportan hierro y cobre, son las encargadas de transportar los minerales, sobre todo el hierro, que es la base fundamental de la hemoglobina para el transporte de oxígeno, y el cobre. Y por último, las globulinas gamma, que constituyen los anticuerpos del sistema inmunitario. Todas las gamma-globulinas son entonces anticuerpos del sistema inmunitario. Existen otras clasificaciones como la inmunoglobulinas, que pueden ser globulinas no inmunes, que son secretadas por el hígado y ayudan a mantener la presión osmótica dentro del aparato cardiovascular. La presión osmótica dentro de la
de la sangre, ¿ok? La presión osmótica. Además, estas inmunoglobulinas no inmunes que se secretan en el hígado y que ayudan a mantener la presión osmótica dentro del aparato cardiovascular, tenemos también el fibrinógeno, que constituye alrededor del 7% de las proteínas plasmáticas y se convierte en fibrina en el proceso de la coagulación. Una etapa importante de la coagulación es la conversión de fibrinógeno en fibrina para coagular o cicatrizar esa sangre que está extravasándose. El fibrinógeno es la proteína plasmática más grande, tiene como 340 kilodalton y se sintetiza también en el hígado como las demás. Está en concentración de un 100 a 700 miligramos por decilitro de sangre y su tamaño, por su tamaño se filtra muy poco el fibrinógeno desde los vasos sanguíneos a los líquidos intersticiales del organismo. El 1% restante de las proteínas circundantes incluyen los electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, el fósforo y el sulfuro. Las sustancias nitrogenadas no proteicas como la urea, el ácido úrico, la creatinina, las sales de amonio, que son también productos metabólicos del organismo. También las sustancias nutritivas como la glucosa, los lípidos aminoácidos, que recuerden ustedes que esas son biomoléculas orgánicas, son las que se encargan de los procesos a través de la alimentación, de todos los procesos metabólicos que suceden en el cuerpo. También transporta este 1% los gases sanguíneos, el CO2, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ok? Y también son parte de sustancias reguladoras como las hormonas y las enzimas. Ahora vamos a ver las células sanguíneas. Las células sanguíneas o elementos formes de la sangre no son todas células verdaderas y la mayoría sobreviven durante solo unos días en la circulación o en los tejidos. No se dividen y por lo tanto deben ser renovadas. ¿Okay? Por ejemplo, un glóbulo rojo dura 120 días en forma continua en el proceso de hematopoiesis, se está formando permanentemente cada 120 días. Así pues, los eritrocitos o glóbulos rojos son los más numerosos de los elementos formes de la sangre, también llamados hematíes o glóbulos rojos. ¿Okay? Son productos celulares anucleados, no poseen núcleo. Es una característica muy importante y de diferenciación con las demás células de la sangre, que los glóbulos rojos son anucleados, no presentan núcleo. Y carente de los organelos citoplasmáticos típicos que hemos visto en la formación de la célula. Recuerden, en la morfofisiología 1 vimos la biología celular, donde la célula está conformada por un núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Y el citoplasma es el que contiene los organelos citoplasmáticos. En el caso del glóbulo rojo no posee organelos citoplasmáticos. Actúan solo dentro del torrente circulatorio, en donde fijan oxígeno a la altura de los pulmones para entregarlo a los tejidos y fijan el CO2 a la altura de los tejidos para llevarlo a los pulmones y ser expulsado a través de la respiración. Su forma, la forma del glóbulo rojo, es de un disco bicóncavo con un diámetro de 7.8. Cuando digo bicóncavo es que es convexo por un lado y cóncavo por el otro lado. Miden aproximadamente 7.8 micras, un espesor de 2.6 micras y su borde y espesor de 0.8 micras. En su centro, el volumen medio de un eritrocito es de 90 a 95 micras cúbicas, ¿ok? Esta configuración le confiere la mayor cantidad de superficie posible en relación con el volumen plasmático, el volumen sanguíneo. Su longevidad, ya les dije, son 120 días que dura el glóbulo rojo, los eritrocitos o hematíes, y después de los cuales un 90% sufre fagocitosis por los macrófagos del vaso de la médula ósea o el hígado. La concentración de los varones normales
por milímetro cúbico es de 5.200.000, perdón. Y en las mujeres es de aproximadamente 4.700.000. Las personas que viven en alturas o altitudes mayores tienen más eritrocitos. Por ejemplo, los pobladores del páramo andino, ellos tienden a poseer más de 5 millones de eritrocitos. La hemoglobina, que es la otra parte de la sangre, que es una proteína transportadora de oxígeno, su especialidad es transportar el oxígeno, tiene un tamaño de 68 daltons. La hemoglobina está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, es una tetramolécula, ¿ok? Tiene globinas, alfa, son las cadenas polipeptídicas, la beta y la gamma. Cada una de las células forma un complejo con un grupo hemo que contiene en su estructura central el hierro. Por eso es cuando hay una disminución de la hemoglobina o anemia, se da hierro. Hay anemias de tipo ferropénica por falta de hierro en la dieta diaria, y a ellas la estabilizamos dándole al paciente hierro. Los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 gramos por cada 100 cc de células o 100 mililitros de células. La concentración no aumenta por encima de este valor porque este es el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina en la célula. O sea que hasta allí es el techo donde el organismo puede sintetizar hemoglobina. Existen 3 tipos de hemoglobina. La primera es la hemoglobina A, ¿ok? Que tiene gran prevalencia en los adultos. Un 96% de la hemoglobina es hemoglobina A, que contiene 2 cadenas, una alfa y 2 cadenas beta. Luego tenemos la hemoglobina A2, A2, que contiene de 1.5 a 3.5 de la hemoglobina total en los adultos y contiene 2 cadenas, una alfa y 2 cadenas gamma. Por último tenemos la hemoglobina fetal o hemoglobina F, que totaliza menos del 1% de la hemoglobina en los adultos y que contiene 2 cadenas, una alfa y 2 cadenas Y, ¿ok? Es la forma de hemoglobina del feto. ¿Okay? Esta hemoglobina F es la hemoglobina del feto. Luego tenemos otras células muy importantes también, que son los leucocitos, glóbulos blancos, ¿ok? Leucocitos o glóbulos blancos, y que constituyen solo el 1% del volumen sanguíneo total, el 1%, ¿ok? Del volumen total de sangre del individuo. Se originan en la médula ósea, ya saben, huesos, de los huesos, y circulan a lo largo de los tejidos linfoides del organismo. En todas las estructuras de los tejidos linfoides, allí hay presencia de glóbulos blancos. Participan en los procesos inflamatorios e inmunitarios, de defensa del organismo y de tratar de evitar la inflamación de los tejidos. Incluyen los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. El ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos por microlitro de sangre. Los porcentajes son los siguientes. De esos 10.000, realmente de 7.000 a 10.000 leucocitos que componen al organismo, el ser humano, se clasifican en los tipos que ustedes conocen en una hematología completa. Los neutrófilos o polimorfonucleares, que es el 62%. O sea, cuando en una hematología está por encima del 62%, nos está indicando una infección bacteriana y es el único momento médico donde se utilizan antibióticos, ¿ok? Luego tenemos los eosinófilos o polimorfonucleares. Estos eosinófilos polimorfonucleares solamente el 2.3%. Cuando están aumentados por encima de 3, ya sabemos que está indicando esa hematología que hay una infectación de parásitos intestinales o en cualquier parte del organismo o reacciones de tipo inmunológicas alérgicas. Luego tenemos los basófilos o polimorfonucleares, que son solamente el 0.4%.
los monocitos, que son el 5.3%, y los linfocitos, que son el 30%, que es cuando se elevan por encima de 40, estamos en presencia de una infección de tipo viral. Y en una infección de tipo viral, recuerden que no se utilizan antibióticos, se utilizan medidas contra los síntomas que se producen en esa virosis. O sea, se trata sintomáticamente la virosis. ¿Okay? Estos se subclasifican en dos grupos generales. El fundamento de la división es la presencia o la ausencia de gránulos en el citoplasma, gránulos específicos prominentes en ese citoplasma. Tenemos entonces, según esta clasificación, los granulocitos, que son células blancas o leucocitos o glóbulos blancos que contienen gránulos específicos en su citoplasma, como son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Esos tres, ¿ok? Pregunta de examen, ¿cuáles son los tres células leucocitarias que son granulocitos? Los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Luego tenemos los agranulocitos, que son aquellas células que carecen de gránulos específicos dentro del citoplasma, que son dos tipos, ¿ok? Los linfocitos y los monocitos. Luego, para ver cada uno de ellos, vamos a comenzar con describir lo que es un granulocito, que son todas esas células fagocitarias, y se les indica o identifica por sus gránulos citoplasmáticos. Cuando digo fagocitarias, son aquellas que tienen funciones de digerir sustancias extrañas, ya sea una bacteria, un virus o cualquier toxina que entre en el organismo. Estos son esféricos y tienen un núcleo multilobular característico. Otra característica importante de los glóbulos tipo leucocitos, tipo granulocitos, es que entonces tienen núcleos multilobulares con varios lóbulos. Los granulocitos se dividen en tres tipos, según las características tintoriales de los gránulos, quedando dividido en, cuando digo características tintoriales, se refiere al medio de tinción que el bioanalista en el laboratorio utiliza para colorearlos y verlos al microscopio. Tenemos entonces, según esta clasificación, neutrófilos de neutro, ¿ok? Los basófilos de positivo y los eosinófilos. Ahora bien, los neutrófilos, que también constituyen aproximadamente, ya les dije, del 55 al 65, y cuando están por encima de 65 son infecciones bacterianas que está causando la patología del individuo. Es el 65% del número total de los glóbulos blancos que existen en el organismo. Tienen núcleos que se dividen en 3 o 5 lóbulos. Ya dijimos que los neutrófilos son multilobulares. Por ello se denominan leucocitos polimorfonucleares. Tienen poli, que significa varios, y nucleares, o sea, que poseen varios lóbulos en el interior del núcleo. Miden aproximadamente 12 micras de diámetro y poseen un núcleo de 2 a 4 lóbulos unidos por fina hebra de material nuclear. Y los lóbulos y sus hebras de conexión cambian de forma y posición e incluso de cantidad. Aquí podemos en esta lámina, vemos un solitario neutrófilo con múltiples lóbulos en el núcleo y su conformación citoplasmática. Los neutrófilos tienen tres tipos de gránulos, ¿okay? El primer tipo de gránulos son los gránulos específicos, que son los gránulos más pequeños y por lo menos 2 veces más abundantes que los azurófilos, que lo vamos a ver adelante. Contienen enzimas como la colagenasa del tipo 4 y activadores del complemento. El grupo C, que también es un examen especial que se realiza en pacientes, por ejemplo, con el síndrome nefrítico o nefrótico o con enfermedades renales, y otros agentes bacteriostáticos y bactericidas que contienen estos gránulos específicos. Luego tenemos los gránulos tipo azurófilos, que surgen al inicio de la granulopoiesis y aparecen en todos los granulocitos que contienen mieloperoxidasa, que es un bactericida, una enzima o proteína que actúa como bactericida y es muy potente. Y por último tenemos los gránulos
terciarios, que son de dos tipos. Unos que contienen fosfatasas y otros metaloproteinasas, que según se cree facilitan la migración del neutrófilo a través del tejido conjuntivo. Y recuerden, repasen el tejido conjuntivo, que es un tipo de tejido, de uno de los 6 o 7 tipos de tejido que tiene una función de sostén, ¿ok? También denominado tejido conectivo. Aquí podemos ver la hematopoiesis o formación o el desarrollo de un neutrófilo. Vemos que primeramente hay una célula madre. Recuerden que yo les dije que todos los tejidos en el organismo son los precursores de estos tejidos, son las células madres. En este caso del neutrófilo, la célula madre se denomina mielonocito, ¿ok? Que es la célula que va a sintetizar o a producir los neutrófilos. Luego viene una segunda fase, ese mieloblasto, que es y recuerden también que yo les dije que todas las células que terminan en blasto son células madre, ¿ok? En este caso, la célula precursora es el mieloblasto, luego se convierte en un promielocito y ese promielocito se convierte luego en un mielocito y luego en otra fase más adelante, la hematopoiesis, se pierde la capacidad de la célula ya para reproducirse a través de la mitosis. Recuerden que las células diferentes a las células sexuales tienen la mitosis como proceso de multiplicación, ¿ok? Entonces, una vez el mielocito pierde la capacidad de multiplicarse, de producir la mitosis, y se convierte en un metamielocito. Y ese metamielocito forman las células encalladas o bandas, que son las que van a dar origen finalmente al neutrófilo segmentado. Esto en la médula, ¿ok? Una vez que estén en la médula ósea, estos neutrófilos segmentados formados ingresan al torrente sanguíneo y van a los tejidos linfoides donde están presentes que es el campo de batalla. Ese tejido linfoide es el campo de batalla de esos neutrófilos contra las enfermedades que atacan al organismo. Recordemos en el tejido conjuntivo denso y laxo, que generalmente el tejido linfático está formado de tejido conjuntivo de tipo laxo, donde es el campo de batalla de estas células inmunitarias que nos protegen de las enfermedades. Después de su liberación de la médula ósea, entonces le dije que los neutrófilos están alrededor de 4 a 8 horas en la circulación antes de pasar a los tejidos. Van a la sangre, están en la sangre y 4 a 8 horas después pasan a los tejidos, a ese campo de batalla que les he mencionado del tejido conjuntivo o conectivo. Su supervivencia generalmente son de 4 a 5 días en el torrente sanguíneo para luego pasar a los tejidos. Estas células mueren en los tejidos cuando realizan su función fagocitaria o mueren de senescencia. O sea, a diferencia del glóbulo rojo, que dura 120 días, los glóbulos blancos duran entre 4 a 5 días, y en esos 4 o 5 días son fagocitados o mueren pues al realizar la función fagocítica que ellos tienen, que es la captura y digerir sustancias extrañas como bacterias, virus y otras toxinas, ¿ok? También pueden morir de senescencia, o sea que no macrofagocitan sustancias, sino que por el tiempo mueren estos glóbulos blancos. La concentración de neutrófilos es de 4.000 a 5.000 por micra de sangre, ¿ok? Aquí podemos ver un neutrófilo, vemos su núcleo desplazado hacia uno de los lados y el citoplasma teñido en medio de otros eritrocitos, Los gránulos específicos contienen un cuerpo cristaloide que contiene 4 proteínas principales. La proteína básica mayor, que es la MVP, la proteína catiónica de eosinófilo, que es la ECP, la peroxidasa del eosinófilo, que es la EPO, y la neurotoxina derivada del eosinófilo, que es EDN. ¿Ok? Esas son las sustancias con que él cumple su función inmunitaria. Cada una de estas proteínas ejerce un efecto citotóxico sobre los protozoarios. Recuerden cuáles son los protozoarios. Los protozoarios
son aquellas formas vivas, ¿ok? Tipo de parásitos que pueden ser helminto y protozoario. Los protozoarios son los que no se ven a simple vista, sino que son de carácter microscópico. Y los helmintos también son atacados por esta sustancia de los eosinófilos. Por eso es que cuando hay una parasitosis intestinal, bien sea protozoario o helminto, los tres principales, que son la MVP, la SP y la EPO, que son las proteínas que actúan sobre los parásitos protozoarios y los helmintos. Mientras que la última, la EDN, que es la neurotoxina derivada del eosinófilo, causa una disfunción del sistema nervioso en los organismos parasitarios. Los gránulos azurófilos son lisosomas. ¿Recuerdan las lisosomas? Estructura organelo-citoplasmática que contiene variedades de hidrolasas, que son sustancias o enzimas ácidas lisosómicas habituales, y otras enzimas hidrolíticas que actúan en la destrucción de los parásitos y en la hidrólisis de los complejos antígeno-anticuerpos fagocitados por el eosinófilo. Los basófilos, que son otro tipo de célula blanca, constituyen solo alrededor de un 0.3 a 0.55 de los glóbulos blancos que existen en la sangre. Los gránulos en los basófilos contienen heparina e histamina. Entonces estos basófilos actúan en el proceso inflamatorio inmunológico, porque contienen heparina, que actúa en la coagulación sanguínea, e histamina, que actúa en los efectos inmunológicos y inflamatorios del organismo. Entonces participan en reacciones alérgicas, los basófilos, en reacciones alérgicas y en el estrés. Perdón. Los organulos típicos son escasos en este tipo de células, en los basófilos, y la membrana del basófilo posee abundantes receptores de Fc para los anticuerpos de inmunoglobulina E. Aquí podemos ver en la lámina los basófilos. Vean la gran poder de tinción que tiene toda la célula en medio, pues, de los eritrocitos. Además expresa la proteína CD401, y estas interacciones con un receptor de linfocitos B, o lo que da como resultado el aumento de la síntesis de hemoglobina E. La hemoglobina E, recuerden que son mediadores inflamatorios, y que el linfocito B es una célula también del sistema inmunológico que se produce ¿dónde? En la B de vaso, ¿ok? En el vaso. El citoplasma de estos basófilos contienen dos tipos de gránulos. Los gránulos específicos, que contienen sustancias como la heparina, la histamina, el heparansulfato y los leucotrienos. Ellos todos actúan en la coagulación y en los procesos inflamatorios del organismo. Y los gránulos inespecíficos, que son los azurófilos, que ya hemos visto, son los lisosomas de los basófilos y contienen varias sustancias de las hidrolasas ácidas lisosómicas. Luego tenemos otro tipo de células blancas, que son los linfocitos. Les dije que estos aumentan cuando hay infecciones virales. Los linfocitos constituyen el 20 al 30% del recuento de los glóbulos blancos en el hemograma o hematología completa, y se originan en la médula ósea a partir de las células madres linfoides, que se denominan agranulocitos. Su función en los ganglios linfáticos o el vaso es la defensa contra los microorganismos en la respuesta inmunitaria, y representan células inmunocomponentes recirculantes, es decir, células que han adquirido capacidad de reconocer a los antígenos y responder a ellos. Se puede identificar tres grupos de linfocitos de acuerdo a su tamaño: los linfocitos pequeños, los medianos y los grandes, con un diámetro desde 6 milimicras a 30 milimicras. La mayoría, el 90%, posee un diámetro entre 6 a 15 milimicras. Los linfocitos grandes son linfocitos activados que poseen receptores superficiales que interactúan con un antígeno específico, o bien denominado linfocitos NK, o sea,
neutrófilos killer de la muerte. Son unas células muy poderosas que existen en el aparato inmunológico. Estos linfocitos grandes, denominados NK o células killer, que actúan en defendiendo el organismo de las enfermedades que atacan. Aquí podemos ver una célula pequeña y una célula killer grande, ¿ok? La caracterización de los linfocitos tiene su fundamento en la función de las células y no en su tamaño o su morfología. Por ejemplo, los linfocitos T son producidos en el timo, por eso son T, en el timo, que es la glándula de producción inmunológica, y tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células expresando proteínas marcadoras en su superficie. Entre ellas se denominan CD2, la CD3, la CD4, etcétera, etcétera. Y se clasifican según tengan los marcadores, ¿ok? En CD4 y CD8. El CD4 generalmente reconoce a ciertas sustancias tipo 2 y el 8 a sustancias tipo 1. Los linfocitos T, también denominados células citotóxicas, son las células efectoras primarias de la inmunidad mediada por células y reconocen antígenos a través de células huéspedes infectadas por virus o células que han sufrido transformación neoplástica o neoplásica de cáncer, ¿ok? Los linfocitos T, CD4 o coadyuvantes actúan en la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño. El antígeno unido a moléculas del MCHC2 es presentado por células presentadoras de antígeno e inducen a la producción de interleucinas y así estimulan la proliferación de más linfocitos. Mientras que los linfocitos T son células supresoras o citotóxicas que disminuyen o suprimen la formación de anticuerpos por los linfocitos B. También inhiben la capacidad de los linfocitos T de iniciar una respuesta inmunitaria mediada por células y actúan en la regulación de la maduración celular eritroide en la médula ósea. Otros son los linfocitos B, que tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes. En la sangre, los linfocitos B maduros expresan inmunoglobulina M e inmunoglobulina D en su superficie, lo mismo que moléculas del MHC2 y sus marcadores específicos como el CD9, el CD o complemento 19, son los complementos que le nombré anteriormente. Y por último, las que nombramos fueron los linfocitos NK, que son programados durante su desarrollo para que destruyan ciertas moléculas infectadas por virus y algunos tipos de células de tumores, las células killer. Sus marcadores específicos son el CD16, el CD56 y el complemento 94. Otras células que tenemos de tipo leucocitaria o glóbulos blancos son los monocitos y los macrófagos. Son los glóbulos blancos más grandes que existen en el organismo y que constituye entre 3 al 8% del recuento total de los leucocitos en el hemograma o hematología completa. La vida media de los monocitos circulantes es de alrededor de 1 a 3 días y son denominados macrófagos cuando ingresan a los tejidos. Una vez que ellos ingresan a los tejidos, entonces se convierten en macrófagos. Macro son de digerir sustancias que afectan a los tejidos. Engloban materiales extraños más grandes y en mayor cantidad que los neutrófilos. Tienen más capacidad de digerir que los neutrófilos. Desempeñan un papel importante en la inflamación crónica y también participan en la respuesta inmunitaria mediante la activación de los linfocitos y la presentación del antígeno a los linfocitos T producidos en el timo. Los macrófagos son conocidos como histiocitos en el tejido conectivo laxo, que ya les dije que el tejido conectivo laxo, conjuntivo laxo, es el campo de batalla de este sistema inmunitario. Son células de la microglía, recuerden las microglías que son células de sostén que contiene el sistema nervioso central, el cerebro, y las células de Kupffer en el hígado, que también son células
tipo histiocyto. Los monocitos son los leucocitos más grandes en el extendido sanguíneo. Tienen 19 milimicras aproximadamente de diámetro. Son los que se ven más grandes en la tinción de la hematología completa o el hemograma. Aunque se clasifican como agranulocitos, en su citoplasma hay pequeños gránulos que contienen enzimas lisosómicas. Durante la inflamación, el monocito abandona el vaso sanguíneo, se transforma en macrófago de los tejidos y fagocita el patógeno que está invadiendo ese tejido. Es una célula presentadora de antígenos y desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria al degradar parcialmente los antígenos y presentar sus restos al complemento 2. Aquí podemos ver la célula, entre innumerables glóbulos rojos. Por último, el tercer tipo es de células que están en el torrente sanguíneo, y hablamos de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, leucocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos, y por último las plaquetas. Las plaquetas se derivan de grandes células poliploides situadas en la médula ósea, llamados megacariocitos. Los megacariocitos son los precursores de la plaqueta. Actúan mediante la formación de un tapón de plaquetas para controlar la hemorragia después de la lesión en la pared de un vaso, y es el primer tiempo de la hemostasis. Cuando hay una herida o cualquier tipo de lesión que es una solución de continuidad en un órgano o superficialmente en la piel, el primer tiempo de coagulación es la unión plaquetaria la adhesión, agregación plaquetaria que se produce. Llegan las plaquetas al sitio y actúan como la formación de un tapón plaquetario para controlar la hemorragia después de la lesión en esa pared del órgano o de la piel. Estos plaquetas liberan mediadores requeridos para la hemostasia. No tienen núcleo, igual que los glóbulos rojos, no pueden reproducirse y su vida media es de 8 a 10 días. Ya sabemos, glóbulos rojos 120 días, glóbulos blancos de 3 a 4 días y las plaquetas duran entre 8 a 10 días. Pregunta de examen. Aquí vemos en esta lámina la estructura anatómica o morfológica de esa plaqueta. Vemos que tiene ciertas neoformaciones que salen de su citoplasma que le permite adherirse al sitio donde tienen que actuar. Al abandonar la médula ósea, las plaquetas circulan en los vasos sanguíneos como estructura discoide de unos 2 o 3 micromilímetros. La parte central se llama cronómero o granulómero, mientras que la periferia se llama hialómero de esas plaquetas. Son las partes de una célula plaquetaria. Desde el punto de vista estructural, las plaquetas pueden dividirse en 4 zonas, según su organización y su función. En la zona periférica, una zona estructural, una zona de organulos y una zona de la membranosa. La zona periférica consiste en la membrana celular, cubierta por una gruesa capa superficial de glucocáliz, que es un compuesto de glucoproteínas. Recuerden que la vimos en la biología celular, de glucosaminoglucanos y algunos factores de la coagulación. La zona estructural está compuesta por microtúbulos, filamentos de actina y miosina. ¿Sí recuerdan los filamentos de actina y miosina? Que son la estructura de un músculo, que entre ellos se contraen para asegurar la contracción muscular y la relajación muscular. Y proteínas, también poseen proteínas. La zona estructural posee proteínas fijadoras de la actina que forman una red de sostén para las membranas plasmáticas. Y la zona de organulos, ocupan el centro de la plaqueta y contienen mitocondrias y peroxisomas, partículas de glucógeno y por lo menos 3 tipos de gránulos dispersos en el citoplasma de esa plaqueta. Los gránulos de 300 a 500 nanomicras de diámetro, que contienen principalmente fibrinógeno,
factores de la coagulación sanguínea como el plasminógeno y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Los gránulos gamma, que son menos abundantes, contienen principalmente adenosindifosfato y adenosintrifosfático, ADP y ATP, la serotonina e histamina, que son enzimas de reacción inflamatoria que facilitan la acción plaquetaria y la acción. Y por último, los gránulos delta, que son semejantes a los lisosomas de otras células y contienen abundante enzima hidrolítica. La zona membranosa, que está formada o compuesta por dos tipos de canales membranosos, el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso. Las plaquetas inspeccionan constantemente el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos en busca de brechas o roturas. Permanentemente están circulando en el vaso sanguíneo buscando lesiones de ese vaso para actuar. Cuando la pared de un vaso sanguíneo se lesiona o se rompe, las plaquetas se adhieren al tejido conjuntivo expuesto en el sitio del daño. Es lo que se denomina como agregación plaquetaria. La adhesión de las plaquetas desencadena su desgranulación y la liberación de serotonina y ADP y tromboxano, que son agentes que intervienen en la inflamación. Aquí podemos ver en esta lámina un proceso de coagulación en un vaso sanguíneo traumatizado. Okay, vemos que el vaso lesionado, la solución de continuidad de ese vaso, entonces aparece la aglutinación de las plaquetas o la agregación plaquetaria en ese vaso para tratar de cerrar la hemorragia. Luego viene una aparición de la fibrina, donde el fibrinógeno se convierte en fibrina para ayudar a la agregación plaquetaria a cicatrizar esa herida. Luego hay una formación de un coágulo de fibrina sobre esa lesión y por último la retracción del coágulo tapiza ese vaso para evitar que siga la hemorragia. Una vez vistas estas células, las tres células de la sangre, pregunta de examen, que son el eritrocito o glóbulo rojo o hematíe, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. No se puede inventar aquí si no esas tres células son los componentes de la sangre. Vamos a ver entonces el proceso mediante el cual se forman estas células y es lo que se conoce con el nombre de hematopoiesis. Y generalmente la hematopoiesis, la conversión desde la célula madre a las células sanguíneas, comienza ya a la quinta semana de gestación, de embarazo. El niño allí en el vientre materno ya empieza a las 5 semanas este proceso hematopoyético. Luego continúa en el hígado y en el vaso una vez que ya el niño ha salido del espacio intrauterino al espacio extrauterino. Después del nacimiento, esta función la asume entonces la médula ósea solamente, en forma gradual, progresivamente. La médula es una red de tejido conjuntivo que contiene células sanguíneas inmaduras en los sitios donde la médula ósea es activa desde el punto de vista hematopoyético. Es de color roja porque produce muchos eritrocitos, de ahí el nombre de médula ósea roja, porque produce muchos glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes. La médula está compuesta sobre todo por células grasas que se denominan médula ósea amarilla. Entonces tenemos una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La roja formada por eritrocitos y la amarilla por tejido adiposo o grasa, ¿ok? La médula roja está restringida a los huesos planos de la pelvis, que ya lo vieron en la estructura ósea de la pelvis, en las costillas, que lo vieron en el sistema óseo del tórax, y el esternón, que también pertenece al sistema óseo del tórax. Entonces esos tres huesos, la pelvis y la costilla y el esternón, que son huesos planos, ahí se produce la síntesis de eritrocitos. ¿Ok? A medida que una persona envejece, la celularidad de la médula va disminuyendo, va declinando. Entonces,
En la hematopoiesis, los precursores de la célula sanguínea, tenemos que la sangre de la médula ósea está formada por 3 tipos de células. Las células madre, que yo les dije que toda célula o tejido proviene primero de una célula madre, que se autorrenuevan constantemente. Células progenitoras, también se le dice, diferenciadas, y células sanguíneas funcionales. Todas las células precursoras de los seres de la serie de eritrocitos o mielocitos, linfocitos y megacariocitos derivan de una población pequeña de células primitivas denominadas células madre pluripotenciales. ¿Okay? En el caso del tejido sanguíneo, la célula madre denominada pluripotenciales. Su potencial de por vida para la proliferación y autorrenovación y las convierte en una fuente indispensable de células sanguíneas. Aquí en esta lámina es muy importante, que la estudien, ya que puede salir en la pregunta de desarrollo del esquema de la eritropoyetis. Allí vemos la célula precursora, que ya la hemos nombrado, que es la célula madre polifuncional, que les dije, y luego se va transformando en cada una de las series. Las células madre linfoide, que va a dar origen a las células blancas, los glóbulos blancos, y al tejido linfoide. Las células madre, que van a dar origen a los eritrocitos, y la célula madre, que por último va a dar origen a la última tipo de células de la sangre, que son las plaquetas. ¿Qué regula la hematopoiesis? Ese proceso de formación de esas células sanguíneas, ¿quién lo regula? Las células sanguíneas se producen en cantidades diferentes según las necesidades que tiene el organismo o los factores reguladores de esa hematopoiesis. Esta regulación de la célula está mediada por los factores de crecimiento similares a hormonas denominadas citocinas. ¿Ok? Pregunta de examen. La regulación de la hematopoiesis, esta producción de estas células es regulada por una hormona denominada citocinas. Estas son una familia de glucoproteínas que estimulan la proliferación, diferenciación y activación funcional de los diversos precursores de las células sanguíneas en la médula ósea. Algunas citocinas son factores estimulantes de las colonias que fueron denominadas así por su capacidad de estimular el crecimiento de las colonias de células sanguíneas en el cultivo. La eritropoyetina también estimula la proliferación de eritrocitos. Recuerden la eritropoyetina, ¿dónde se produce? En la médula ósea, ¿ok? Factor estimulador de colonias de monocitos y granulocitos, que también ese factor estimula la formación. Ya tenemos la citocina, ¿ok? La eritropoyetina y los factores estimuladores que estimulan la proliferación de granulocitos, monocitos, eritrocitos y melocariocitos. Hay otro factor que también lo estimula, que es las colonias de granulocitos. El factor GCSF estimula la proliferación de neutrófilos, por ejemplo. Y los factores estimuladores de colonias de macrófagos es el factor MCSF, que inducen colonias de macrófagos, y trombopoyetina. Hay otro factor estimulador de plaquetas, también denominado TPO. Y por último, hay otras citocinas que también producen la estimulación de la producción de estas células sanguíneas, como las interleucinas, los interferones y el factor de necrosis tumoral, que apoyan la proliferación de células madre, estimulan la producción de células madre y el desarrollo de cada una de las células sanguíneas que conocemos. Ahora vamos a hablar de la hemoglobina, ¿ok? La hemoglobina como una molécula importante que tiene la responsabilidad en el organismo de transportar el oxígeno para la vida. Sin él mueren los tejidos, es el alimento propio del cuerpo, el oxígeno, y por eso es una importante función de la hemoglobina, que proporciona información sobre el número de células sanguíneas y sus características estructurales y funcionales. La hemoglobina, el hemograma o la hematología completa, se determina el número de eritrocitos,
de la célula sanguínea, eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, por unidad de sangre. Generalmente se mide esta célula. Las mediciones de la hemoglobina, el hemetócrito, el volumen corpuscular medio, que es la concentración hemoglobina corpuscular media, y la hemoglobina corpuscular media se incluyen habitualmente en la hematología completa. Recuerden que nosotros vemos hemoglobina tanto, hematócrito tanto por ciento, luego viene el BCM, ese es el volumen corpuscular medio del glóbulo rojo, luego vemos que dice CHCM, esa es la concentración de hemoglobina corpuscular media, y por último vemos que dice HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. Eso lo vamos a ver en el examen en la hematología completa o hemograma. La eritrosedimentación es la velocidad de prueba para monitorizar las variaciones en la evaluación clínica de una enfermedad en la distancia en milímetros que recorre una columna de glóbulos rojos en una hora. La eritrosedimentación entonces es la distancia en milímetros que recorre una columna de glóbulos rojos en una hora. La valoración normales son de 1 a 3 milímetros por hora para los hombres y para las mujeres de 20 milímetros por hora. Recuerden que esto nos sirve para saber el tiempo de coagulación sanguínea. En el caso de una intervención quirúrgica, previamente hacemos eso, los tiempos y cada una de estas pruebas de eritrosedimentación. Vamos a hablar de un examen específico para estudiar la médula ósea, y es lo que se denomina la aspiración o biopsia de médula ósea. Estas pruebas para evaluar la médula ósea se realizan mediante la aspiración o biopsia de la médula ósea. Se realizan con una aguja especial insertada en la cavidad de la médula ósea, de donde se retira una muestra. Uno de los lugares más utilizados es la cresta ilíaca, ¿recuerdan? Del ilion, de la pelvis, esa cresta ilíaca que yo les enseñé que le decían las pistolas, ¿okay? Son las que están prominentemente en la pelvis. Allí es el sitio predilecto de la toma de la muestra de médula ósea. Y suele realizarse en la cresta ilíaca posterior en todas las personas mayores de 12 a 18 meses de edad. Los extendidos teñidos son sujetos a diversos estudios. Entonces, esa aspiración se extiende en una lámina portaobjeto y son sujetos de muchos estudios, como determinación de recuento de células eritroides y mieloides, y recuentos celulares diferenciales, la búsqueda de células anormales en ella, etc. ¿Por qué? Porque hay muchos trastornos sanguíneos que lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando vean morfofisiopatología, que también se las voy a dar el próximo año, si Dios quiere, que es los trastornos sanguíneos de cada uno de estos procesos eritropoyéticos. La primera y la más común es la anemia, ¿ok? La anemia es la disminución del número de hematíes, glóbulos rojos, o de la cifra de hemoglobina por debajo de los niveles normales. ¿Y cuántos son los niveles normales? Entre 12 a 18, ¿ok? Aquí podemos ver en esta lama la cantidad de glóbulos rojos normales en un estudio sedimentario, y también vemos la cantidad de glóbulos rojos indicativa de anemia, disminuyen exponencialmente. Otra enfermedad menos común que la anemia es la policitemia vera. La policitemia es una enfermedad, un trastorno en el cual hay demasiados glóbulos rojos, aumentan por encima de 18 los glóbulos rojos en sangre, y pueden ocurrir si en una dada presión de oxígeno la hemoglobina queda saturada de oxígeno y no lo libera. Le había dicho que un ejemplo muy importante, que son los moradores de alturas de grandes elevaciones, como lo de el páramo andino, tienden a confundirse, aunque es normal para ellos que tengan una hemoglobina por encima de 18, igual que la policitemia en trastornos patológicos.
Otra patología muy importante que vamos a estudiar en el próximo año es la trombocitopenia, que es cualquier trastorno en el cual hay una cantidad normalmente baja de plaquetas que son partes de la sangre que ayudan a la coagulación y por lo tanto no se produce la coagulación. Esta afectación algunas veces se asocia a un sangrado anormal. La trombocitopenia afecta mucho a las mujeres porque las mujeres en edad fértil que tienen el primer periodo, que tienen la primera etapa del periodo, que es la menstruación, entonces se ven afectadas enormemente por este problema. Otra patología importante en la hematopoiesis es la neutrocitopenia, ¿okay? Que es un trastorno en el cual hay un nivel anormalmente bajo de neutrófilos. Hay una neutropenia, también le decimos neutropenia. La fisiopatología de este hecho está ligada a múltiples padecimientos del tipo sanguíneo en la hematopoiesis, en la formación de los elementos formes de la sangre. La otra importante que es incompatible con la vida en la mujer es la hemofilia y es una enfermedad genética recesiva relacionada con el cromosoma X, una enfermedad que denominamos autosómica dominante, es genética, ¿ok? Que consiste en la dificultad de la sangre para coagularse adecuadamente, como debe ser, y se caracteriza por la aparición de hemorragias internas y externas debido a la deficiencia parcial de una proteína coagulante denominada globulina antihemofílica. En las mujeres en edad fértil, el sangramiento en la regla, entonces usted ve que la va a afectar mayormente hasta poner en riesgo su vida. Otra enfermedad importante y que se ha hecho más común que las otras mencionadas, menos la anemia, es la leucemia. La leucemia, que es una enfermedad de la médula ósea que provoca un aumento incontrolado de glóbulos blancos. Se producen muchos glóbulos blancos y su clasificación la van a ver el próximo año, ¿ok? La leucemia es un cáncer realmente de la sangre, es lo que se denomina cáncer de la sangre, la leucemia.